del profesor Ignacio Torterola. El tema es tendencias y tendencistas, hacia dónde va el arbitraje comercial en Latinoamérica. El profesor Torterola es miembro de la Procuraduría del Tesoro de la Nación Argentina. Adelante, por favor. Yo voy a empezar un poco donde acaba de dejar mi colega, que es felicitándolos a ustedes, a la universidad y al público y a los hermanos peruanos por esta nutrida concurrencia para hablar de arbitraje un viernes a la noche. Y por lo que sé ha sido un tema que ha sido de la misma manera toda la semana. Y una cosa que me sorprende, cuando uno viene así de otro lugar a conversar con ustedes, trae cosas y se lleva otras. Y yo hoy me estoy llevando una cosa muy importante que ya sabía, digamos, hace 3 meses estuve acá en Lima, pero uno cada vez que viene reitera el encuentro con ciertas personas y va conociendo más personas. Y es la práctica arbitral que han desarrollado. Yo dedico 100% de mi tiempo al arbitraje comercial internacional. Desde el año 2003 soy abogado de Argentina. Argentina ha tenido una serie de juicios internacionales, muchos, probablemente muchos más de los que cada uno de los estudios que más casos tienen hayan tenido en conjunto. Con lo cual, y aparte empecé en estas lides mucho tiempo antes, empecé en el año 1997, hice arbitraje frente a la OMC, arbitraje, luego hice Derecho Internacional Público puro y después estoy haciendo estos casos de inversión a los que yo los voy a definir y va a ser lo que les voy a decir a lo largo de esta charla, de que los arbitrajes de inversión son casos de derecho internacional público puro, y que si hay algo que a mí me preocupa, no sé hasta dónde ustedes me van a poder seguir, es el respeto hacia el Estado. Y no estoy hablando solamente de la posición de Argentina, sino estoy hablando, yo creo que lo que hemos visto ha sido, al menos en los últimos 6 o 7 años, un constante maltrato a los Estados en el ejercicio de sus actividades regulatorias. Y por eso la magnífica charla de Alfredo en el bloque anterior, yo creo que siempre, y vuelvo, a pesar de que dedico el 100% de mi tiempo al arbitraje y que el arbitraje es lo que me está dando de comer actualmente, creo que hay que tener cuidado con el arbitraje, de ir 100% porque hay ciertas sensibilidades que tal vez el Poder Judicial, al interpretar nuestras normas fundamentales, tiene mayor sensibilidad para aplicar que alguien que analiza la situación meramente como una operación comercial o económica. Y les voy a explicar lo que estoy tratando de decir. En las décadas del 60 y del 70, los estados adquirían empresas y ejercían servicios que son los servicios que ejerce una empresa comercial. Es decir, tenía yacimientos de petróleo, tenía yacimientos de carbón, empresas de trenes, nos daban el agua, prácticamente todos los servicios. Argentina hasta tenía una compañía naviera. Entonces, era normal que el Estado entre en ese tipo de actividades, entre en otras actividades comerciales, con otras empresas y con particulares. Y entonces, en este caso, está muy bien que al Estado se lo trate como un particular más, o como un ente más en los negocios. Ahora, el problema viene cuando el Estado no está actuando como un sujeto más en la relación comercial, sino el Estado está actuando como soberano. Y tal vez ustedes no me alcancen a entender, si ustedes no están en esta práctica en la que día a día uno está, pero espero tratar de hacerme entender con algún ejemplo. Supongamos una municipalidad cualquiera, un día determina, con el pasar del tiempo, que es necesario otorgar una cierta protección a un área
de la ciudad que tiene un valor histórico, etc. Entonces, prohíbe hacer construcciones de más de 3 pisos. Pero había un señor que había comprado un solar anteriormente y dice, no, yo realmente había comprado esto y entonces tengo un derecho a que poder construir de la manera que quería porque yo no tenía restricciones en el momento que compré. Pongamos otra actividad, pongamos la actividad de este mismo municipio y que de repente hay un lecho que pasa por el medio de la ciudad y que da vida a toda esa ciudad y que a lo mejor por 30, 40 años o por 100 o 200 años, como es el caso del Riachuelo en Buenos Aires, era un lugar donde se arrojaban los desperdicios. Ahora que tenemos más tecnología nos hemos dado cuenta que, bueno, que de ese riachuelo depende todo el ecosistema alrededor del cual vive Buenos Aires. Entonces, de repente dicen, ustedes no pueden arrojar más desperdicios al lecho del río sin un determinado tratamiento, etc. Bueno, este caso no le pasó y allí nuevamente el inversor, bajo estos, estoy hablando del tema de los tratados bilaterales de inversión, que es un tema sobre el que ustedes ya escucharon. Entonces el inversor recurre a un tribunal internacional y dice, pero ¿cómo puede ser? Estos argentinos, yo compré esta fábrica y ahora no me dejan volcar mis desechos. Pero sin embargo eso no le pasó a Argentina, eso le pasó a Perú. Y el caso se llama Luchetti contra Perú. No lo conozco y seguramente ustedes que son de acá conocen los detalles. Es decir, conocen los detalles, sé que hay temas de corrupción y a lo mejor el tribunal salió por un lugar para no decir lo que verdaderamente tenía que decir. Mire, señores, y estoy hablando, no sé quién está acá, digamos, pero este es un caso increíble de corrupción y yo tengo que actuar de esta manera y entonces encuentro esta salida y digo, bueno, no, acá no hay jurisdicción, la empresa Luchetti va a tener que ir a reclamar por otra vía, etcétera. Pero de nuevo ahí vemos la actividad del Estado actuando no como un particular en una actividad comercial, sino actuando como en el ejercicio del poder de policía, es decir, regulando. Veamos, entonces, una de las cosas que me contaban anoche en una charla es que la ley de obra pública peruana, una de las cosas que establece ahora parece un requisito un poco extremo, digamos, esto es de oído, pero lo uso simplemente como un ejemplo, que en el caso de un árbitro, el presidente del tribunal arbitral o en el caso del árbitro único, tiene que ser, tener acreditación en derecho administrativo, en obra pública y en arbitraje, lo cual va a ser algo absolutamente difícil de conseguir, va a ser digamos, si es así, la verdad que no sé si es así porque no he visto la ley, pero va a ser diabólico y encontrar como cuarto requisito que sea una persona con experiencia. Pues seguramente alguien que acaba de salir de la universidad y puede hacer todos estos cursos y tener el certificado puede llevarlo, pero a lo mejor el que necesitamos que tiene 50 años no tiene ganas de sentarse a juntar todos estos papeles. Bueno, este requisito deberíamos tenerlo para los casos internacionales donde está involucrado el Estado, y lo que tendríamos que tener como requisito es que se trate de profesores de Derecho Internacional Público, es decir, de gente que ha estado consustanciada con lo que es la actividad del Estado, que tenga sensibilidad por el Estado. Estoy diciendo el presidente, porque el problema de lo que yo veo en caso y tras caso, y no digo que en esto no haya una situación de justicia, también hay justicia, pero lo que veo es que se trata al Estado sin deferencia a veces para tomar ciertas decisiones que son absolutamente necesarias en pos de la totalidad de la población. Entonces, les voy a contar cuál es el caso que a nosotros nos ha tocado llevar adelante y que es el caso de Argentina. Se los voy a contar brevemente porque no vine acá a contarles el caso de Argentina, que ya lo he contado muchas veces, pero cuando me contaron anoche de este requisito, lo que uno ve en estos tribunales arbitrales es que han perdido el rumbo de lo que a veces el Estado tiene la necesidad de hacer en beneficio de la mayoría de los miembros de la sociedad. Argentina entró en el año 1991 en
en una economía de mercado. Argentina había venido muy parecido a Perú, a los tumbos desde aproximadamente la década del 60, del 70. Tuvimos después la crisis de la deuda en el año 82, tuvimos nuestro primer gobierno democrático después de largos años de dictadura militar en el año 83. En el año 89 el primer gobierno democrático llega sacando la lengua, con una hiperinflación, tiene que entregar el gobierno antes, etc. Viene un presidente que, iluminado por el consenso de Washington, que no lo critico, pero es muy fácil diagramar las políticas desde lejos y a veces no conociendo la realidad. El consenso de Washington que dice, bueno, vamos a introducir políticas de mercado, y entonces se empieza a privatizar todo. ¿Cómo se privatizó acá? Yo acabo de leer Duke contra Perú, o mejor dicho, hace mucho que lo leí y lo tendría que volver a leer, pero el régimen, el marco eléctrico en el cual invierte Perú es exactamente igual que el marco eléctrico en el cual invierte Argentina, y lo tenemos en los casos. Es decir, esto no es casualidad. Alguien dijo, este es el modelo y este es el modelo que nuestros países copiaron. Entonces, yo les pongo este caso, ¿no? Este país funciona bien, funciona por 10 años muy bien, las empresas realizan inversiones, algunas de estas empresas que realizan inversiones obtienen suculentas ganancias, pero todo ese contexto se empieza a complicar. Entonces, hacia final de la década del 90 lo que tenemos son la crisis de los países emergentes, Brasil, todos los países asiáticos, Rusia, había empezado por México, lo cual lleva a las tasas de interés para los préstamos de los estados soberanos a niveles altísimos. Por otro lado, tenemos un dólar excesivamente fuerte, acuérdense en ese momento 0,70 euros por cada dólar. Entonces, y además Argentina, por la ley de convertibilidad para parar esa hiperinflación que les hablo del año 89, había atado su peso al dólar. Con lo cual, las condiciones de competitividad de Argentina eran prácticamente cero. La situación de lo que pasó en Argentina es que el gasto público crecía, pero no crecía porque el Estado gastaba. El gasto público crecía porque el costo de la deuda que se imputaba al gasto público era altísimo y Argentina no tenía forma de pagarlo y había entrado en un círculo vicioso. En el año 2001 las cosas empiezan a ir cada día más mal, se consiguen varios blindajes del Fondo Monetario Internacional para tratar de salvar a la economía argentina, se produce un éxodo masivo del dinero y Argentina estalla por los aires, y estalla por los aires afectando a mucha gente. Estalla por los aires afectando al 50% de la población argentina, estalla por los aires llevando al 30% de esa población argentina a condiciones de indigencia, en un país que se ha caracterizado por tener una larga clase media. Y sí, afecta también a los inversores que habían hecho negocios en Argentina. Sí, los afecta. La defensa argentina empieza en el año 2004, nosotros repetimos esto que les estoy repitiendo a ustedes con los mejores economistas de los cuales se pudo echar manos, los mejores economistas definitivamente de Argentina, profesores de las mejores universidades norteamericanas, explicándole a los tribunales por qué Argentina no había intentado tratar injustamente a los inversores y los había tratado exactamente de la misma manera que había tratado a sus propios nacionales. Y ojo, no estoy diciendo que los estados tengan que tratar a los nacionales, a los inversores extranjeros mal si tratan a sus nacionales mal. El estándar del derecho internacional está por sobre y son los compromisos que los estados asumen. Ahora, en situaciones extremas, el mismo trato al nacional al menos tiene que ser considerado, que no haya discriminación. Entonces, las sentencias empezaron a salir,
Tuvimos una en el año 2005 que dice, sí, bueno, es cierto, la República Argentina sufrió una grave crisis, la peor crisis, probablemente la peor crisis de su historia, pero el Instituto, bajo el derecho internacional, requiere que Argentina no haya intervenido, que no haya sido parte en esta crisis, y por lo tanto no podemos exceptuar a Argentina, y Argentina tiene que pagar 133 millones de dólares más intereses, lo que equivale a toda la vida de la empresa, como si la empresa hubiera sido una empresa exitosa en un país en el paraíso. Porque imaginémonos que en diciembre del 2001, cuando la economía estalla, esa empresa valía 0, como valían las cosas de los demás argentinos, es decir, o 1 o 2, pero no valía 10 como en el mejor momento de la situación económica de la empresa. Y eso se repite 2 o 3 veces. Y entonces, ¿por qué me llevo a hablarles a ustedes de este tema hoy? Porque yo les dije que en mi título, en el título que me comprometía a escribir, Tendencias y Tendencistas, básicamente lo que le quería demostrar es, iba a hablar de cuáles eran las tendencias en esta práctica arbitral de estos casos de inversiones contra los estados. Y también le ibas a decir, mire, esto va por acá, la anulación va por acá, y lo podemos charlar, las cláusulas paraguas van por acá. Pero a mí me parece que esta es una decisión que es central, porque está marcando de alguna manera la necesidad de volver al derecho internacional tradicional. Ningún caso de Argentina fue condenado por expropiación, con lo cual no tiene necesidad de que hablemos de expropiación. Tampoco ningún tribunal encontró que Argentina había discriminado, la solución había sido para todos la misma. El problema había sido que, según algunos tribunales, Argentina había hecho una promesa determinada de que iba a cumplir con una cierta situación. Acá me llega la famosa tarjeta amarilla. La cuestión es que esto que se rechazaba por tanto tiempo, en este fallo que sale el día viernes y que yo creo que va a ser historia, al menos va a ser historia en los casos de Argentina, el tribunal, compuesto por un profesor de Derecho Internacional Público, como presidente, un juez del Tribunal de Apelación de la OMC, y por 2 árbitros muy destacados, inclusive un gran árbitro del lado del inversor extranjero, de mucho peso en la comunidad arbitral internacional, dicen, una de las cosas que Argentina hace es especificar toda la economía. Es decir, tendría que entrar en muchas cosas económicas para conversar con ustedes, pero básicamente dice, por lo tanto, la desdolarización, la especificación, porque Argentina transformó toda su economía, la pasó del dólar al peso, al parecer representó, según observadores calificados, casi un deber para Argentina, a fin de devaluar eficazmente, evitar asimetrías intolerables en la asignación de la carga que comprende la devaluación y estimular la recuperación. El tribunal concluye que la desdolarización era inevitable en la situación que encaraba Argentina, a fin de lograr la distribución equilibrada de la carga de la devaluación y del abandono de la convertibilidad. En definitiva, yo no creo, mi conclusión es, yo no creo ni que los tratados bilaterales estén mal, ni que el CIADI funcione mal, es más un problema ideológico, pero por eso digo, tener un presidente de este tipo de tribunales que haya trabajado con el Estado, que entienda la deferencia que es necesario otorgar al Estado en ciertas actividades y saber que en ciertas actividades el Estado tiene que perseguir un derecho mucho más importante que el comprometido en una específica relación jurídica, que es el derecho comprometido con toda su sociedad cuando está actuando bajo el poder de policía. Entonces, los estándares que están contenidos en los tratados bilaterales, trato justo y equitativo, expropiación, protección plena y seguridad, están allí, tienen un significado, hay que hacerlos respetar. Ahora, cuando nos ponemos creativos, cuando queremos aplicar criterios de derecho comercial para interpretar relaciones donde además de la actividad comercial que el Estado tiene que respetarla, el Estado tiene que ser razonable, pedimos
que el Estado cumpla como una parte en un contrato 100%, sin observar otras situaciones, por ejemplo, la crisis de miles, por ejemplo, la contaminación ambiental, por ejemplo, la extinción de recursos que por su propia naturaleza no son reusables. Entonces, en este caso, el Estado tiene que tener otras consideraciones que no pueden estar 100% sometidas a una relación comercial. Y esos son los casos en que a mí me preocupa que realmente el arbitraje tenga la sensibilidad para entender este tipo de situaciones. Gracias. Gracias a Ignacio Torterola. Y corresponde la última intervención de esta noche al profesor Domingo Bello Janeiro. El tema es arbitraje y derecho de la propiedad intelectual, la Comisión Mediadora y Arbitral en la Propiedad Intelectual. El profesor Bello Janeiro es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de La Coruña, España, y miembro de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. También es árbitro del CIADI del Banco Mundial. Adelante, por favor. Yo especialmente agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, a la Embajada de Francia en su país y al Estudio Mario Castillo esta amable invitación para participar, en este caso además al lado de tan ilustres ponentes como los que me han precedido en el uso de la palabra, y a quien quiero también felicitar por su brillante intervención. Es desde luego un alto honor y una gran satisfacción encontrarme además con un nuevo éxito en este congreso. Felicidades a todos por la organización en un momento además tan idóneo, tan oportuno como el comienzo, al poco del comienzo de la vigencia de una ley por la que también quiero felicitarles, de una ley moderna de arbitraje, animarles además a potenciar y a promocionar, y ese es el contenido básico de mi intervención, en un paso más de esa ley, a potenciar y a promocionar el arbitraje en el ámbito de la propiedad intelectual. A lo largo de este congreso se promociona también el arbitraje en el marco de la competencia. Antes, en la intervención que tuvo lugar sobre el arbitraje y la libre competencia del profesor Bular, yo creo que será el contenido. En el primer día también se trató, en el segundo día, el día del martes, que tuve también ocasión de asistir a alguna de las ponencias, se trató también de potenciar o promocionar el arbitraje en el ámbito de la propiedad industrial, del ámbito de las marcas y de patentes. Y yo el contenido del texto escrito de mi intervención lo tienen a su entera disposición en el volumen correspondiente del arbitraje en las distintas áreas del derecho, en una publicación del estudio Mario Castillo Freire, y yo creo que también tienen ustedes a su disposición, y es un nuevo éxito de la unidad de arbitraje y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad, la publicación correspondiente de la ley y del reglamento de arbitraje, por el que ya digo que quiero felicitarles a todos ustedes y animarles a promocionar y potenciar el arbitraje precisamente en una materia tan sensible como el de la propiedad intelectual. Creo que el modelo alemán, en el que se inspira además el modelo español de comisión de arbitraje en la propiedad intelectual, puede ser extrapolable, mutatis mutandi, con las adaptaciones precisas a sus singularidades al ámbito de Perú. Es una medida adecuada, un centro de arbitraje en materia específica de propiedad intelectual y una modificación correspondiente en la ley de propiedad intelectual para solucionar conflictos, una cuestión tan sensible como la propiedad intelectual. En España hay pendientes en esta materia, en este último año, más de 7.000 pleitos, precisamente sobre una cuestión que también aquí se suscita y se trata en la propia ley de propiedad intelectual, que es la fijación de tarifas por parte de las entidades de gestión y el pago de los derechos de autor.
En la reforma que se hizo, la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en España, se trató de potenciar en ese sentido la comisión de arbitraje de la propiedad intelectual para llevar a cabo actividades de arbitraje, de mediación, de fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y de resolución de conflictos entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual o entre algunas de ellas y una o varias asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión. En todo caso, en España, en Alemania, de cuyo modelo partimos, en Perú, esa comisión de arbitraje en el ámbito de la propiedad intelectual, la Oficina de los Derechos de Autor que lleva en el INDECOPI, en su país, las tareas de mediación, si así lo solicitan las partes, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, se inserta dentro del marco de la gestión colectiva de los derechos de autor que llevan a cabo las entidades de gestión, que tienen una especial legitimación, no tienen que acreditar de forma exhaustiva los derechos administrados y que tienen a cambio también una serie de obligaciones legales con el Ministerio de Cultura. Pues bien, esa comisión de arbitraje de propiedad intelectual en España tiene ya más de 20 años de vigencia. Al principio tenía la función puramente de arbitraje y de fijación de cantidades sustitutorias de las tarifas generales. Después, con una directiva europea, hubo que ampliar sus funciones precisamente para adaptarla a esa directiva sobre alquiler, préstamo y derechos afines, que preveía un derecho exclusivo de alquiler en favor de diversos titulares de propiedad intelectual. Después también tuvo que ampliarse por una directiva de todos los países de la Unión Europea a la materia de la radiodifusión por satélite y distribución por cable. En esa directiva se imponía una instancia de mediación para cuando no llega a suscribirse un contrato para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, en cuyo caso se permite a las partes recurrir a los mediadores y, en todo caso, como ya digo, quizá el ejemplo más paradigmático y en el que deberíamos todos de inspirarnos es el alemán. El alemán tiene una comisión arbitral en materia de propiedad intelectual que en el último año tiene todavía pendientes de resolución más de 100 casos, algunos de ellos concluidos en el año anterior de enorme relevancia, como por ejemplo si debe de imponerse un gravamen remuneratorio a las impresoras o si los ordenadores debían de estar sujetos o no a esa remuneración y, en todo caso, como ya digo, en el texto escrito de mi intervención vienen las diversas ventajas que ofrece el modelo alemán, en el que se inspira en el español, pero con algunas cuestiones que no han sabido plasmarse tan adecuadamente como el ejemplo alemán, siempre insertado dentro del ámbito del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, en el caso español existen, por un lado, árbitros que tienen carácter permanente, designados por el Ministerio de Cultura por periodo de 3 años prorrogables, que deben de ser juristas, y existen a su vez también representantes de las partes que en el caso español forman parte de la comisión, mientras que en la legislación alemana se prevé que esos representantes de las partes, esos que se llaman en Alemania asesores de las partes, sin embargo no son miembros de la comisión, lo que, como ya digo, difiere de la solución española. Pero lo más importante de ambas comisiones, la española y la alemana, es precisamente su competencia y sus procedimientos en materia de mediación para la distribución por cable de emisiones de radiodifusión, en materia de arbitraje para los conflictos entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios o entre las entidades de radiodifusión relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Propiedad Intelectual. La mayor o la más importante de las funciones es la del arbitraje, precisamente como un equivalente, lo ha dicho incluso el Tribunal Constitucional Español, a la función jurisdiccional en relación
relación con las obligaciones de las entidades de gestión y para los conflictos que tengan lugar entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre las entidades de gestión y entidades de radiodifusión. En todo caso, dentro de la función de arbitraje se atribuye también la de fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales a los efectos del pago bajo reserva o consignación cuando lo solicite una asociación de usuarios o una entidad de radiodifusión, y a su vez también una función, como nueva función con la directiva que antes mencioné sobre satélite y cable, de mediación, porque en la directiva de la Unión Europea se exigía que los Estados garantizasen esa posibilidad de recurrir a uno o varios mediadores cuando no llega a suscribirse un contrato para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión. Cierto es, por lo tanto, y concluyo ya antes de que se me avise de haber abusado del tiempo debidamente, que, como ya digo, el balance que yo quería presentar aquí, y el texto escrito me lo remito al libro sobre el arbitraje en las distintas áreas del derecho, y animo al importante centro de arbitraje, al estudio Castillo Freire, a todos los que participaron en la redacción de tan importante ley de arbitraje como de la que gozan ustedes y a la que tanto interés ha suscitado también en este Congreso, a potenciar una comisión de arbitraje en esta materia de la propiedad intelectual, porque antes hemos oído en la primera de las conferencias de este panel al profesor Ferrero Costa aludir al colapso de los tribunales de justicia, al desbordamiento de los tribunales de justicia, y yo creo que eso, unido a la celeridad en la que en el mundo internacional en el que hoy nos movemos, la celeridad con la que hoy puedan reproducirse y comunicarse las obras en el mundo, creo que el arbitraje es la fórmula más adecuada, más eficaz para dar respuesta a la necesidad de una tutela eficaz de la propiedad intelectual. El arbitraje es el medio más adecuado también para incluso una mayor difusión junto con esa tutela de las obras, para reducir pleitos, para agilizar la tramitación de los mismos y para establecer sistemas justos y equitativos en la compensación a los derechos de la propiedad intelectual, en la retribución a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y, en definitiva, para garantizar mejor también los derechos de los consumidores, impidiendo los abusos actuales. Sin más por mi parte que agradecerles a todos ustedes su presencia y su atención, reitero a los organizadores mi felicitación y también mi gratitud por haberme permitido compartir estas reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al profesor Domingo Bello Janeiro. Y bien, para ya el cierre y clausura del evento, unas breves palabras del doctor César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, César. Muchas gracias, señor decano. Yo quería muy brevemente señalar una primera noticia previa. Aquellos de ustedes que tuvieran interés, porque hay dos videoconferencias que están grabadas, que están listas, y quedarse luego de la clausura, están absolutamente invitados para quedarse. Vamos a pasar las dos videoconferencias igual. Lo que sucede es que nuestro ilustre decano, nuevo decano, quisiéramos que él esté en la clausura misma y por eso estamos adelantando este momento de la clausura. Pero luego de ello habrá el tiempo suficiente para lo que ustedes deseen estar presentes durante estas dos videoconferencias que se harán luego. Y para terminar, solamente decir algunas muy breves palabras. Recuerden ustedes que el primer día nosotros tuvimos que correr en una exposición de 7 minutos en lugar de 20, en respeto de los profesores que vienen de afuera, y hoy nuevamente nos toca hacer lo mismo, correr un poco, y dejamos lamentablemente en el tintero una presentación que teníamos sobre las novedades del reglamento de arbitraje que el centro acaba de aprobar. Sin embargo, yo quisiera antes muy brevemente señalar lo siguiente. Este nuevo reglamento que ustedes han recibido, que acaba de ser aprobado por el Consejo Universitario, cuyos miembros flamantes también es el doctor
Walter Albán, es el resultado de la investigación que les presentamos muy rápidamente el día lunes, es el resultado de la incorporación de todas las novedades que esta nueva ley de arbitraje tiene y es el resultado de las lecciones aprendidas que nuestro centro ha tenido y tiene como consecuencia de su actividad desde 1999 y que en consecuencia tiene muy breves características que quiero señalar. En primer lugar, incluye un proceso lógico, es decir, un proceso que sigue todo el trámite natural de los arbitrajes a lo largo de la experiencia que hemos tenido. En segundo lugar, es un proceso muy dinámico, con plazos muy breves. La tercera característica es que es preventivo, es decir, ayuda a aquellos que lleven un proceso de esta naturaleza al centro de arbitraje gracias a este reglamento, el resolver todas las diferentes situaciones que se puedan presentar. Es decir, no deja espacio, salvo que las partes decidieran otras formas, allí estará la solución, como ustedes lo podrán revisar al leer el texto del reglamento. También es un reglamento comprensible, entendemos, y lo dijo hace un momento Alfredo, que hay muchos no abogados arbitrando, nosotros le presentamos el porcentaje de abogados que hay, arbitrando, y por eso creemos que debemos tener un reglamento muy comprensible. Es un reglamento evidentemente monista como la ley, se aplica tanto a arbitraje nacional como internacional, y es un reglamento sumamente flexible, y ustedes lo notarán de su lectura. Ha incorporado todas las facultades que los árbitros deben tener y que van a permitir, Dios mediante, la desjudicialización del arbitraje en la práctica y no en la teoría. De tal manera que los árbitros pueden estar facultados, y lo están, a ejecutar los laudos y todo aquello que ya se ha mencionado, a desarrollar las decisiones con total autonomía y con ese blindaje que se le ha creado y esas facultades especiales que se le ha otorgado que consideramos que son un reto para los que ejercen o ejercemos el arbitraje en el Perú. También quisiera mencionar que en virtud de este nuevo reglamento que acabamos de expedir, hemos incorporado las posibilidades del uso para el procedimiento de los medios electrónicos. Es decir, hoy día ustedes van a acceder a incorporar la cláusula arbitral a través de Internet, pueden acceder a calcular sus tarifas, hay un sistema automático que ahí lo podrán encontrar en nuestra página. Pueden también conocer el estado de su proceso y participar en el mismo utilizando el Internet, a la ley así lo permite y le da total facultad, incluso iniciar el proceso arbitral a través de comunicaciones por esa vía. Pueden también conocer evidentemente las salas y las facilidades que concedemos y finalmente conocer la lista de árbitros que tenemos. Quisiera mencionar, y nos quedamos con deseos de hacerlo, como nuestros amigos hoy día aquí presentes, que con toda disposición y ánimo nos han acompañado. Quisiera agradecer a todos los presidentes de mesa y particularmente a nuestro decano que hoy presidió esta última etapa. Quisiera agradecer también en forma especial al equipo organizador de este segundo Congreso Internacional, en especial y particularmente a Mario Castillo, por su amistad, por su cariño, por su disposición y por su entrega para este segundo. También quiero agradecer de una forma especial a Silvia Rodríguez. Silvia, que no sé si ahora está presente, porque siempre Silvia está detrás de bambalinas y no aparece en el momento en que hacemos mención a estas pequeñas palabras que quisiera mencionar sobre ella, porque es nuestra secretaria arbitral y como tal tuvo una participación activa en la formulación del reglamento, producto de recoger la experiencia de los casos que ella maneja, que nos han permitido que nuestros árbitros nos digan los procesos en el centro, vale la pena seguirlos, son cortos, son breves, son transparentes, gracias al trabajo que Silvia ha desarrollado y que se ha recogido a lo largo de este Congreso. Detrás de Mario y de Silvia hay un equipo de colaboradores silencioso, a quien también quisiera agradecerles de forma especial. Colaboradores que desde hace varios meses vienen desarrollando este Congreso y que han logrado la presencia de tantos expositores extranjeros y el compromiso de nacionales del alto nivel que ustedes han podido advertir. Por eso es que les puedo decir con total entusiasmo que nosotros como parte de la universidad, y lo sabe muy bien nuestro amigo decano, tenemos que presentar ya nuestro plan de trabajo para el próximo año. La universidad se ha modernizado y hay que presentar los planes con anticipación. Y en ese plan ya se incorporó el tercer Congreso Internacional de Arbitraje. En consecuencia, Mario, a seguir trabajando para este tercer Congreso, que seguramente tendrá como título a un año de la nueva ley de arbitraje, para ver en verdad todas esas bondades o deficiencias que hemos encontrado, cómo se pueden materializar en hechos concretos para que el arbitraje sea una verdadera alternativa al Poder Judicial en el Perú, con todas las ventajas y beneficios que aquí se han señalado. Y no solamente eso, sino finalmente anunciarles que estamos ya en la organización de un seminario especializado en el arbitraje, en la nueva ley de contratación pública que incorporará y se dictará a partir de que salga el reglamento.
A los 3 o 4 días después de que sale el reglamento, ustedes atentos, anuncio que estamos ya organizando este seminario, que además nuestro decano en voz baja hoy día, y no sé si por la presión del silencio y la amistad, nos dijo encantado, la Facultad de Derecho se suma para auspiciar este evento que llevaremos adelante en los próximos días. Finalmente, agradecerles a todos ustedes, porque sin ustedes no hay Congreso. El Congreso lo hacen y lo arman quienes con el entusiasmo de ustedes han estado presentes los 5 días y han podido gozar muchas veces de estas exposiciones que se han presentado y han podido conocer con mayor profundidad en cada caso en particular esta nueva ley de arbitraje con todo el reto que ello significa. Probablemente en el camino nos seguiremos viendo, no solamente en eventos, sino en el día a día que nuestra universidad quiere desarrollar, que el estudio de Mario quiere desarrollar y que con tanta gana lo hacemos. No quiero sino terminar diciéndoles a todos ustedes gracias y a los profesores gracias también, porque enseñar no es sino saber donar lo que uno sabe. Y gracias por donarnos su sabiduría, a pesar de que están dialogando ahí personalmente, y decirles a ustedes que representan a los expositores, muchas gracias por donarnos su sabiduría. Dejamos por eso en la palabra a nuestro decano, para que con el mismo entusiasmo, espero y estoy seguro, de su juventud, nos pueda clausurar este evento. Muchas gracias. Bueno, amigos de la mesa, señoras y señores, es muy grato para mí pronunciar las palabras de clausura de este segundo Congreso Internacional de Arbitraje de 2008, organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de nuestra universidad, la Embajada de Francia en el Perú y el estudio de nuestro querido amigo y profesor de esta casa, Mario Castillo Freire. Este evento ha superado todas las expectativas de los organizadores, en la medida de que ha contado con la participación de 65 expositores nacionales y extranjeros, así como alrededor de medio millar de asistentes, cifra récord en lo que respecta a los eventos, yo diría todos los eventos, pero también en los de arbitraje realizados en nuestro país. La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú considera muy importante la realización de un evento de las características de este que hoy concluye. Digo esto teniendo presente que nuestra facultad siempre se ha caracterizado por promover la innovación, tanto en materias sustantivas como procesales. Y es que la innovación constituye requisito indispensable para el avance del conocimiento, por lo que su constante promoción hace tangible el aporte de la universidad para el progreso de la sociedad. Este congreso ha sido profundamente innovador. No se ha limitado al exégesis de una ley o a revisar determinados conceptos que constituyan moneda corriente en la institución arbitral. Aquí se ha realizado un esfuerzo serio por trascender este nivel, generando un espacio extremadamente importante en el derecho nacional, analizando de modo minucioso todas las posibilidades que tiene el arbitraje de contribuir a mejorar nuestro deficiente sistema judicial. De esta manera, esperamos contribuir a que este mecanismo alternativo se convierta en un complemento masivo de la justicia ordinaria con el propósito de descongestionar los atiborrados tribunales de la judicatura. Buscamos así ampliar los espacios del arbitraje como una vía idónea de solución de conflictos en las más diversas áreas del derecho. Esto hasta hace poco tiempo hubiese parecido utópico, no solo en el Perú, sino en el mundo. El evento que concluye esta noche, además, ha permitido conocer y contrastar valiosísimas experiencias extranjeras a través de muy calificados profesores y especialistas que nos han acompañado en persona o en videoconferencias, orientando el camino que podría seguir el derecho peruano en todas estas áreas en las que el arbitraje ha incursionado o habrá de incursionar en el futuro próximo. Nuestra facultad se siente orgullosa de la calidad de las ponencias que han tenido lugar en este evento, las mismas que, como se han expresado, serán compiladas en los próximos meses, tal como se hizo con las del Congreso del año pasado. Es un orgullo también para nuestra Casa de Estudios el gran número de profesores de la Facultad de Derecho que han participado en este Congreso, lo que refleja el decidido compromiso que ella y sus integrantes tienen con la mejora de la justicia en el Perú. Compromiso que se extiende para nosotros en todos los ámbitos al ejercicio ético de la profesión. Como se ha podido constatar en este Congreso,
bajo el actual marco normativo, cobra particular importancia. En materia arbitral, la actuación de los árbitros con integridad y con honestidad. Desde ya, comprometo el apoyo decidido de la Facultad de Derecho, que me honro en conducir, para colaborar en la organización del tercer Congreso Internacional de Arbitraje, que habrá de tener lugar el próximo año. Experiencias y reflexiones como estas deben ser alimentadas permanentemente. Declaro entonces así clausurado el segundo Congreso Internacional de Arbitraje 2008 y les reitero mi mayor agradecimiento y felicitación a los organizadores, los expositores y colaboradores por el éxito obtenido, y especialmente a ustedes, participantes, quienes han hecho posible este excelente resultado. Muchísimas gracias. Dirigirme al Simposio de Lima. Mi tema es el impacto de los tratados bilaterales de inversión sobre el derecho contemporáneo de inversión internacional en los últimos 45 años y especialmente en los últimos 25 años. Se ha firmado unos 2.800 tratados bilaterales de inversión y están vigentes más de 1.700 de dichos tratados. Inicialmente fueron propuestos por los países exportadores de capital de Europa Occidental y suscritos por los países importadores de capital del tercer mundo. Con el paso de los años, los tratados bilaterales de inversión han proliferado remarcablemente. Ahora, los suscriben no solamente el norte y el sur, el oriente y occidente, sino que hay muchos cientos de tratados sur-sur también. De hecho, una cuarta parte de los tratados más recientes han sido suscritos entre países en desarrollo. Desde la China comunista y los países excomunistas como Rusia han suscrito múltiples tratados bilaterales de inversión, los TBIs. Una investigación de las Naciones Unidas nos da las estadísticas y es una lectura muy interesante. Los TBI cubren todos los continentes y países de prácticamente todas las culturas. Brasil ha negociado muchos de estos, pero no ha ratificado ninguno, y es una excepción bastante notable. Prácticamente todos los estados latinoamericanos son partícipes de estos TBIs. Los términos de estos tratados son concordantes, aunque hay variaciones. En su mayoría cubren los mismos temas con términos similares o parecidos, independientemente de cuáles sean las partes signatarias. Los términos de estos TBI y algunos tratados multilaterales importantes, sobre todo el de energía y NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dan a la inversión extranjera directa un trato justo e igualitario, protección plena y en algunos casos trato de nación más favorecida. Los términos de esos compromisos de respeto y protección a la inversión extranjera directa en los TBI debe ser respetado por los países anfitriones. Si estos países infringen esta protección directa o indirectamente, el Estado está obligado por el tratado a proporcionar compensación pronta y adecuada. Más aún, si hay una disputa entre el Estado anfitrión y el inversionista extranjero, el inversionista está autorizado por el tratado bilateral a exigir
o recurrir a la obtención internacional de compensación a través del Centro del Banco Mundial para Arreglo de Disputas entre Inversionistas y Estados, el CIADI. Esta innovación es extraordinaria y deja atrás la intervención fluctuante según el derecho internacional de los estados, diplomático internacional, dándole a los inversionistas extranjeros, según el derecho internacional, poder recurrir al arbitraje contra el Estado anfitrión. Con este recurso, en muchos acuerdos y contratos entre los estados y extranjeros que se han suscrito en el siglo XX, la institucionalización de este derecho de arbitraje en los TBI y en la Convención de Washington de CIADI ha sido uno de los desarrollos progresistas más importantes en los procedimientos del derecho internacional del siglo XX. El CIADI del Banco Mundial ha registrado más de 200 casos y disputas como parte de los BITS ha dado lugar a una serie de procedimientos arbitrales ad hoc y de otro tipo también. Ahora hay algunas áreas del derecho internacional que hayan sido tema de 2.800 tratados concordantes. Se me ocurren las estipulaciones sobre nación más favorecida, pero también hay otras. En vista de este enorme número de tratados y la consistencia de sus términos, hay lugar a pensar de que estos tratados han reformulado el cuerpo del derecho consuetudinario internacional con respecto al trato y aceptación de la inversión extranjera. Esto significa que podría sostenerse que algunas visiones sobre los TBI, como las que requieren un trato igualitario y justo y la compensación eficaz y oportuna, por el hecho de ser especificadas en estos 2.800 y pico tratados, se han introducido en el corpus del derecho internacional consuetudinario, con el resultado de que ahora son obligatorios para todos los estados, incluyendo aquellos estados que no han suscrito tales TBI. Esta medida tiene un cierto respaldo en las sentencias arbitrales, en la medida en que esta tesis ha venido a ser aceptada, es decir, que la influencia de los TBI aún va a ser mayor en el futuro. Se ha mencionado que cada uno de nosotros es prisionero de sus propias experiencias. Y permítanme mencionar un poco de mi propia experiencia. A principios de los años 50, las Naciones Unidas aceptaron la opinión, sobre todo liderada por Chile, de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. En el 62 se emitió una resolución en la 17ª reunión de la Asamblea General, y yo era el asesor legal de la delegación de los Estados Unidos y me correspondió, junto con el asesor legal de la delegación británica, negociar este tema con el vocero de los países en desarrollo. El resultado fue una resolución que fue adoptada con el apoyo de una gran mayoría y algunos miembros del bloque comunista de entonces. La resolución menciona varias veces la soberanía permanente sobre los recursos naturales, pero fueron equilibrados por el reconocimiento de que, comillas, el capital importado será regulado, gobernado por los términos
de sus propios contratos la ley interna y el derecho internacional. Fin de la cita. La expropiación dará lugar a una compensación adecuada de acuerdo con el derecho nacional e internacional. La resolución además dice que, comillas, los acuerdos de inversión directa extranjera aceptados por y entre Estados soberanos serán respetados de buena fe. En conjunto se trataba de una resolución bastante equilibrada que reconocía que el trato a la inversión extranjera estaba sujeto al derecho nacional e internacional. Es interesante señalar que en una decisión reciente de la Corte Internacional de Justicia con referencia al principio de soberanía permanente sobre los recursos nacionales que aparece en la resolución 18031-17 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoce, comillas, la importancia de este principio, que es un principio del derecho internacional consuetudinario. La Corte no da evidencia ni registra que Sudáfrica votó contra la 1803-17 y la Unión Soviética y sus aliados de Europa Oriental se abstuvieron y lo denunciaron. Pero después los acontecimientos se precipitaron en las Naciones Unidas y a otras resoluciones de la Asamblea General excluyeron la relevancia del derecho internacional y suscitaron oposición. La Asamblea General en 1974 aceptó la iniciativa mexicana de una Carta de Derechos Económicos de los Estados miembros. Esta carta excluía el derecho internacional en el trato y aceptación de la propiedad extranjera y determinaba que solamente el derecho local, nacional, era aplicable, según lo estipulaban las cortes de ese país. Los países industrializados, las democracias industrializadas votaron en contra y yo fui parte de la presidencia de la conferencia que negoció este tema y que lideró la oposición de las democracias industrializadas. Y esto se produjo junto con las negociaciones penosas sobre el nuevo orden económico internacional, que fue una maniobra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para justificar sus políticas de cartel petrolero, culpando por las penas del mundo en desarrollo a los países occidentales, en vista de la aparente antipatía de la mayor parte del mundo de desarrollo de esa época contra la inversión directa. Las perspectivas de tener un acuerdo internacional a través del CIA parecía sin esperanza. Sin embargo, al momento mismo de la adopción de la Carta de Derechos Económicos de los países miembros, que no incluía expresión del derecho internacional consuetudinario y que fue opuesto por los países desarrollados, se empezaba a voltear la marea. Los acuerdos multilaterales como instrumento único parecían sin esperanzas, no solo en las Naciones Unidas, sino también en la Organización y Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Pero lo extraordinario fue la cascada de tratados bilaterales de inversión posteriores que llegó a cerrar la gran brecha entre las posiciones de los países desarrollados y en desarrollo. Los TBI cerraron esta brecha y en términos
más específicos que los contemplados en los foros internacionales. A mi jubilación de la Corte Internacional de Justicia en el año 2000, regresé al campo y revisé estos tratados y vi los grandes logros que se había logrado mediante los TBI. Podría preguntarse por qué los países en desarrollo aceptaron bilateralmente los términos que rechazaron colectivamente en la Asamblea General de la ONU. Podría ser que con el colapso de la Unión Soviética y el bloque de Europa Oriental, más de un fetiche quedó atrás. Es probable, sin embargo, más probable que la competencia por el capital muy necesario hizo que los países en desarrollo apreciaran que la inversión extranjera directa se podría promover asegurándole un trato justo e igualitario. Los países en desarrollo podrían haberse dado cuenta de que tenían una ventaja comparativa para atraer la inversión extranjera si los protegían mediante compromisos de los tratados antes que someterlos exclusivamente a las fluctuaciones de la legislación interna y las disposiciones o estipulaciones de los ejecutivos, poderes ejecutivos. En cualquier caso, no sucedería que los países en desarrollo han sido engañados por los países occidentales a suscribir estos tratados bilaterales sin entender lo que estaban haciendo. Podrían haber simplemente buscado explicaciones de los expertos. Me parece que esta es una opinión sin sentido que queda comprobada también por el hecho de que hay muchos tratados bilaterales entre países del sur que protegen igualmente las inversiones entre estos países. ¿Podría suceder acaso que aceptarían entre ellos términos de tratados bilaterales de inversión caracterizan los acuerdos entre el norte y el sur sin comprender los países en desarrollo qué cosa es lo que han firmado y engañándose mutuamente? Ahora, ¿cuál es el futuro de los TBI? De un lado, el proceso de su suscripción continúa, el flujo de inversión extranjera directa sigue siendo muy grande. Un reciente estudio del London School of Economics dice que hay evidencia robusta y empírica de que los TBI han logrado sus objetivos. Los países en desarrollo que han suscrito más TBI con los países desarrollados exportadores de capital probablemente reciban más inversión extranjera directa a cambio. Fin de la cita. Pero de otro lado, ha habido un desarrollo contraproducente. Una minoría de países de América Latina y también en los Estados Unidos y Canadá. Hay elementos de grupos ambientalistas y sindicalistas y algunos publicados han atacado los TBI y NAFTA en el sentido del derecho de los estados a regular y de las cortes a dictar sentencia. Los Estados Unidos han sido objeto de estas críticas porque los Estados Unidos son un principal exportador de capitales e importador también. Y puesto que durante 150 años han asumido el liderazgo en la protección de la inversión extranjera, esto es un desvío muy sorprendente de lo usual. ¿Por qué los Estados Unidos, tradicional oponente de la doctrina Calvo, súbitamente pareciera tomar posiciones que de alguna manera parecerían respaldar la filosofía Calvo? La causa parece ser esencialmente que Washington ha descubierto que los tratados bilaterales de inversión son bilaterales efectivamente, es decir, que van en dos direcciones.
y que NAFTA vale no solo para los inversionistas americanos, sino que las obligaciones de los Estados Unidos hacia los inversionistas canadienses y mexicanos también. En lo que se refiere a los gobiernos extranjeros, eran los demandantes. Los Estados Unidos parecían demandados, pero cuando una serie de empresas de Canadá y México asumieron demandas contra Estados Unidos cambió de posiciones, pasando de la protección de los derechos de los inversionistas extranjeros, y los Estados Unidos empezaron a reescribir su tratado bilateral modelo para debilitar la protección a los inversionistas extranjeros. No bastaba con que los litigantes de los Estados Unidos recurriesen a los arbitrajes siempre y cuando no fueran en su contra. Había que reescribir las reglas para proteger a la República de más juicios en curso y futuros. Mi colega de Harvard, Roger Fisher, de la Escuela de Derecho de Harvard, decía que si el gobierno de los Estados Unidos ganase todos los casos en la corte de demandas, no habría corte de demandas. Esta opinión parece que no ha llegado a los tiburones que defienden los intereses internacionales de los Estados Unidos. En otro punto he detallado mi opinión de que el TBI modelo de los Estados Unidos de 2004 es un ejercicio regresivo del derecho internacional. Mi crítica es que este TBI modelo del 2004 no da protección a partir de los tratados, sino a partir de un derecho internacional consuetudinario en su nivel más mínimo, menor. Este modelo de 2004 especifica que el concepto de plena protección, seguridad y trato equitativo no requiere dar un trato superior al mínimo que establece el derecho internacional consuetudinario. Esta posición sorprendente que adopta el modelo de 2004 es que no hubo ni existe acuerdo de la comunidad internacional sobre el estándar mínimo del derecho consuetudinario internacional que adopta el modelo del 2004. Ni siquiera hay acuerdo sobre si existe dicho estándar mínimo. El TBI modelo de 2004 aparentemente iguala el trato equitativo y justo con la imposibilidad de dar a los inversionistas acceso a los procesos de las cortes. Esta evaluación tan drástica del principio es regresiva con respecto a la protección de los intereses nacionales e internacionales. Uno de los logros más notables de los TBI, de su adopción por prácticamente todos los países del mundo, que está en contraposición a la posición de los Estados Unidos de que la expropiación directa o indirecta requiere una compensación oportuna, eficaz y adecuada. La fórmula Hall mantiene la posición en vista de las acciones llevadas a cabo por México en la expropiación de la industria petrolera en los años 30, similares a la doctrina Calvo, y también en vista del
la propuesta del nuevo orden económico internacional, pero el modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos ensombrece dicho logro, especificando que estas estipulaciones sobre las expropiaciones, comillas, reflejan el derecho constitucional internacional con respecto a las obligaciones de los estados sobre las expropiaciones. Esto es una estipulación remarcable en vista de anteriores decisiones, aunque no todas, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que, comillas, existen pocos, si algún tema del derecho internacional actual sobre el cual haya opiniones tan divididas como las limitaciones de los derechos de los estados a expropiar la propiedad de los extranjeros. Hasta que los Estados Unidos hace 5 años reformuló sus modelos bilaterales de inversión, y hasta que una minoría de países de América Latina recientemente se manifestaron en contra de estos TBI que habían ratificado, el futuro parecía optimista, brillante, pero actualmente las perspectivas están un poco nubladas. América Latina ha desempeñado un rol importante en las diferencias entre los países desarrollados y sin desarrollo respecto a la inversión extranjera desde los días de la independencia de América Latina hasta los años 70, es decir, durante unos 150 años. Los estados latinoamericanos han necesitado mucho inversión extranjera, pero lo han tratado de maneras diferentes. Los estados latinoamericanos insistían en someter la inversión extranjera no al derecho internacional, sino exclusivamente al derecho nacional, de acuerdo con la doctrina Calvo. Sin embargo, en el último cuarto de siglo, los estados de América Latina, en su mayor parte, se han unido al mundo en suscribir estos TBI, y desde mi punto de vista se trata de un desarrollo muy progresista en dos sentidos muy importantes, vitales. Cierra la brecha entre los exportadores e importadores de capital mediante el tratamiento de la inversión extranjera directa, y se crea foros neutrales en los que se puede llegar al arbitraje para las disputas entre los inversionistas extranjeros y los estados anfitriones. Actualmente hay una reacción contra los tratados bilaterales de inversión en América Latina, como lo demuestra las recientes políticas de 4 gobiernos latinoamericanos. Afortunadamente no son todos los gobiernos latinoamericanos. Queda por verse si en el continente americano, América del Norte y América del Sur, las relaciones de cooperación que se ha construido en el último cuarto de siglo van a prevalecer, o si habrá un regreso al patrón de confrontación que caracterizó los años anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer para mí participar, aunque sea a través de una videoconferencia. Tengo un gran honor en hablar a este auditorio, y esta noche voy a ocupar unos 30 minutos en discutir algunas tendencias recientes de la jurisprudencia de los tribunales de arbitraje de CIADI y algunos casos de inversionistas planteados contra los estados anfitriones. Me voy a concentrar en el hecho de que hay un número creciente de casos que han sido presentados al CIADI por empresas contra los estados y gobiernos anfitriones. Este mayor número de casos ha dado como consecuencia que se den muchas más sentencias de los tribunales de CIADI, y como consecuencia también
Lo que hemos experimentado es que numerosas sentencias no necesariamente en todas las circunstancias se siguen las unas a las otras, y esto ha dado lugar a su vez a la pregunta de si la jurisprudencia de CIADI ha sido consistente. Así que entre las muchas críticas que se han formulado contra el sistema existente de conciliación de disputas para los inversionistas, en especial de CIADI, las más serias tal vez son las acusaciones de inconsistencia. Algunos analistas, estudiosos y abogados sostienen que algunas de las decisiones de los diferentes tribunales en las disputas con los inversionistas están en tensión, es decir, se contradicen entre sí y son difíciles de reconciliar. Esta afirmación ha dado lugar a una discusión académica, solicitudes de reforma del sistema, por ejemplo, mediante la creación de un mecanismo de apelaciones e inclusive preguntas sobre la legitimidad del sistema de CIADI. Esta acusación de inconsistencia es algo exagerada. Los críticos que se refieren al lenguaje de las sentencias de los tribunales a menudo no toman en cuenta una cuestión muy importante, y esta cuestión importante que no toman en cuenta es la diferencia entre los casos, las diferencias entre las disputas, los conflictos. Hay diferentes tipos de situaciones que difieren a partir de los hechos en que se fundan, y también difieren en términos de la ley aplicable o cómo se aplica la ley. Los diferentes principios legales que se aplican a los diferentes casos. Y por último, a veces las sentencias que se utilizan como ejemplos de la contradicción o de la inconsistencia tienen más cosas en común que lo que generalmente se acepta. Así que cuando uno examina estos puntos, las aparentes inconsistencias de la jurisprudencia de CIADI son mucho menos problemáticas y, de hecho, son fáciles de explicar y con gran frecuencia no son inconsistencias en absoluto. Y mi primera observación será que una observación que es bastante obvia, y es que cada caso está sustentado por diferentes hechos, y son dichos hechos de cada disputa individual que generalmente son la causa del resultado. Y aunque los tribunales aplican ciertos estándares legales para resolver los problemas, y algunos podrían parecer más amplios o más estrechos que otros, generalmente sucede que los resultados de los tribunales a partir de los hechos sobre una inversión o una medida gubernamental son los que determinan si el Estado anfitrión es o no responsable. Este fenómeno implica que los negociadores de los tratados de inversión a menudo apelan a estándares muy amplios como el trato igual, cuestiones sobre las expropiaciones. Son estándares muy amplios precisamente porque no pueden prever, los negociadores no pueden prever todas las posibles medidas o acciones de los gobiernos, mediante las cuales el Estado anfitrión podría perjudicar al inversionista. Así que, por tanto, competen menos a los tribunales constituidos para cada caso individual revisar los hechos y a separar los hechos que dan como consecuencia violaciones de los tratados de los hechos que implican un incumplimiento con los estándares del tratado. Así que por necesidad los tribunales necesitan y se les exige que fundamenten sus decisiones en la evidencia específica que se les presenta. Para tratar de establecer contrastes significativos entre los casos, hay que
a partir de estas diferencias es un ejercicio condenado al fracaso que ni siquiera debería intentarse. La tendencia a no tomar en cuenta la naturaleza específica de las decisiones de los tribunales tal vez sea inevitable debido a que los analistas a menudo ven los aspectos abstractos y universales de las declaraciones de principio y las proposiciones generales que están destinadas a cubrir una amplia gama de casos individuales y armonizar lo que si no parecería una mezcla o una cacofonía de detalles. Así que los analistas tienden a concentrarse en los enunciados generales de los tribunales más que en los enunciados específicos. Y esto es particularmente cierto y comprensible en un campo de crecimiento tan rápido como el derecho internacional de las inversiones o de las inversiones internacionales, porque muchas de las reglas básicas en esta área todavía son tema de debate. Y hay la tentación entre los analistas a concentrarse en dichos elementos de las decisiones de los tribunales que se refieren a los temas más fundamentales, más aún debido a que la descripción de los tribunales de los hechos a menudo son detalladas y complejas. Quienes están apurados por llegar al meollo del asunto, tal vez obvian un análisis más cuidadoso debido a que es menos económico y algo más aburrido, porque siempre es más interesante ver los principios generales que sustentan las decisiones de los tribunales que inmiscuirse en hechos que pueden ser muy detallados y confusos. De hecho, me aventuraría a decir que en lo que se refiere a la revisión de estos hechos, guiaría a un analista que no está involucrado en la conciliación. El observador, el analista, podría ver los hechos generales y pasa poco tiempo en las secciones que describen los argumentos de las partes y va directamente a las conclusiones del tribunal. El observador podría ver las partes que enuncian los principios generales para la solución de un caso particular. Y esta visión del analista tal vez fundamenta la propia opinión o interés que tiene esta persona. Así que la principal víctima de este enfoque en la revisión de las sentencias es el poco entendimiento de cómo los hechos son los que llevan a las conclusiones que toma el tribunal. Un analista de este tipo podría asumir erróneamente que si el tribunal simplemente hubiera aplicado unas pruebas anteriores, en otro caso habría llegado a una conclusión diferente, pero el resultado no necesariamente va a depender de la manera en que este estándar específico se articule. Por lo menos en algunos casos, el resultado no cambiaría incluso si el tribunal aplicase una variación de ese estándar legal, porque básicamente lo que fundamenta la decisión del tribunal son los hechos. Para darles un ejemplo, una buena ilustración de lo que estoy diciendo es la decisión en la demanda de Vivendi contra Argentina, el segundo caso Vivendi. En la porción de la decisión en donde se describen los hechos, el lector vería una extensa descripción de los hechos que dieron lugar a la demanda. Un gobierno regional contrató una empresa de agua y saneamiento. El gobierno y la empresa negociaron los términos de la concesión que exigía ciertas mejoras para mejorar el sistema que se estaba deteriorando muy rápidamente y luego incluía un aumento significativo de los cobros de las tarifas de agua. Según los términos de la concesión. Luego se eligió un nuevo gobierno regional y para forzar a renegociar el contrato, el nuevo gobierno empezó a criticarla, atacarla, amenazarla imponiéndole sanciones arbitrarias e injustificadas y fomentando que los clientes, los usuarios, no pagasen sus cuentas de agua.
De hecho, estos ataques del gobierno forzaron a la empresa a dar por concluida la concesión. No es difícil comprender por qué el tribunal, después de haber examinado dichos hechos, determinó que había una violación de las estipulaciones del tratado sobre expropiación y trato igualitario. De hecho, al examinar los hechos, el tribunal no hubiera llegado a un resultado diferente, incluso si hubiera interpretado estos estándares legales desde un punto de vista más favorable al inversionista. En otro caso, en Gaming contra México, determinó que el estándar de trato igualitario del capítulo 11 del TLC de América del Norte prohíbe la negativa a ejercer justicia o actuar de manera arbitraria por debajo de los estándares internacionales aceptables. La conducta del gobierno en el caso de Vivendi, que el tribunal describió como, cita, irresponsable, desproporcionado, irrazonable, motivado políticamente, hubiera satisfecho el estándar de Standard Gaming contra México, aunque se trataba de un estándar más estrecho que el que aplicó el tribunal en el caso Vivendi. Por el contrario, incluso si el estándar supuestamente pro-inversionista que se plantea en ciertos casos, es decir, una protección más amplia según la interpretación de algunos tribunales, no sustentaría la demanda de un inversionista si dichas demandas no son respaldadas por hechos. Considérese, por ejemplo, un caso hipotético en el que un inversionista invierte en un negocio que claramente está prohibido por la ley nacional, sabiendo plenamente de que su conducta probablemente induciría al gobierno a imponer sanciones muy severas como respuesta a dichas actividades prohibidas. Si este gobierno actúa de manera consistente en la aplicación de la ley de manera predecible, dándole igualmente al inversionista la oportunidad de defenderse, entonces, independientemente de que se aplique un estándar amplio o restringido, según haya sido presentado por diferentes tribunales, incluso según lo que algunos consideran estándares de protección que requieren protección igualitaria, no se llegaría a una violación, porque aquí el Estado anfitrión habría actuado de manera consistente, independientemente de ambigüedades, de manera totalmente transparente con relación al inversionista extranjero. Y habría ninguna de estas protecciones que pueden estar o no comprendidas en la protección igualitaria habría sido violada. Y en esta situación, debido a tales hechos, el tribunal rechazaría la demanda del inversionista, independientemente de que aplicase una interpretación amplia o restringida del estándar de trato justo e igualitario. De hecho, la investigación de los hechos es más importante que la explicación misma de la ley. Con esto no quiero sugerir que no son importantes, estos estándares legales no son importantes. Los tribunales no pueden emitir decisiones o sentencias que no se basen en la ley. Tienen que tomar en cuenta, deben sentenciar a partir de decisiones que ya se hayan tomado, y la publicación de las decisiones y sentencias de los tribunales desempeñan un papel fundamental para elucidar los derechos de las demandas de los inversionistas ante los estados anfitriones. El análisis por los tribunales de los hechos relevantes pueden ayudar a establecer lineamientos más predecibles para las demandas de los inversionistas. Sin embargo, quienes perciben ciertas inconsistencias en la discusión de la ley relevante como la base de decisiones supuestamente divergentes, hierran en sus argumentos en algunos. De hecho, los hechos son muy importantes y como difieren de un caso a otro, los tribunales evidentemente van a dar sentencias diferentes en los diferentes casos. Ahora pasemos a mi segunda observación.
También es evidente que diferentes tratados de inversión tienen diferentes términos, incluyen diferentes términos. Como sabe cualquier abogado de derecho internacional, a partir de la Convención de Viena, la interpretación de cualquier tratado es el texto sencillo y en el sentido usual, común y corriente. Podríamos esperar razonablemente que términos idénticos en los tratados puedan ser interpretados de la misma manera, pero esta misma expectativa de consistencia no se aplicaría consistentemente para las estipulaciones de diferentes tratados que abarcan diferentes similares temas, pero con lenguaje similar. Este es un tema que a menudo no se toma en cuenta con mucha facilidad. En muchos casos los tratados de inversión son estandarizados, instrumentos estandarizados, tienen estipulaciones similares sobre los términos como cobertura y procedimientos de resolución de conflictos, y muchos tratados utilizan algunas fórmulas estándar. Por ejemplo, la defensa de las inversiones definir las inversiones incluye todo tipo de activo. Y estos tratados también hablan de conceptos bien reconocidos sustantivos como la protección y la seguridad de las inversiones. En particular para quienes intentan sacar conclusiones generales sobre el derecho de inversiones, es tentador analizar dichos sustantivos como si estuviesen incluidos en una forma idéntica en todos los tratados de inversión. Pero esta opinión es errónea y lleva a malas interpretaciones sobre la consistencia o falta de consistencia de las decisiones arbitrales a partir de determinados estándares legales. Cuando uno examina con más detalle el texto de diferentes tratados de inversión, uno encuentra una serie de diferencias en los textos para términos que son básicamente paralelos. Algunas diferencias son marginales, como protección, seguridad completa o seguridad completa, pero hay otros que son más significativos. Sin tomar en cuenta estas diferencias, no se puede hacer comparaciones sensatas entre las decisiones que interpretan las estipulaciones de dichos tratados. Quiero darles otro ejemplo. Los comentaristas, los analistas han criticado la jurisprudencia con respecto al principio de nación más favorecida en la solución de disputas de diferentes tratados. Quienes han planteado dichas críticas a menudo se refieren a la decisión Macedonia contra España, en cuyo caso el tribunal sostuvo que en el caso del Tratado Bilateral Argentina-España permitía al inversionista beneficiarse de la estipulación de nación más favorecida que aparecía en el Tratado España-Chile. Pero la formulación específica, el alcance de esta cláusula de nación más favorecida en el caso España-Argentina incluye, entre comillas, todos los temas sujetos a este acuerdo, en el caso España versus Argentina. El tribunal entendió que esto significaba todos los asuntos, incluyendo la solución de conflictos. ¿Qué más podría haber hecho el tribunal si la cláusula decía todos los temas incluidos en el tratado? Esta fórmula es un poco diferente de la fórmula de la cláusula de nación más favorecida, que es el caso Plama versus Bulgaria. En el caso Plama versus Bulgaria, la estipulación de nación más favorecida decía que cada una de las partes del contrato aplicará el trato de nación más favorecida a los inversionistas en su territorio por parte de inversionistas de la otra parte. Esta estipulación del caso Bulgaria no se incluyó
esta cláusula, y a pesar de que el tribunal tuvo en cuenta varios factores, es diferente del enfoque que se adoptó en el caso de Macedonia, pero esto no debe sorprender porque existen diferencias en el texto. Una vez más, recuerdes, en el caso de Macedonia decía que se aplicaba a todos los temas del acuerdo, mientras que en el caso de Plama la cláusula de nación más favorecida sostenía que se aplicaba a las inversiones en el territorio del Estado contratante. Hay una diferencia significativa. Otro ejemplo se puede encontrar en la jurisprudencia de las cláusulas paraguas. Las estipulaciones de los tratados establecen que los estados respeten las obligaciones con respecto a las inversiones e inversionistas extranjeros. Se ha percibido algunas inconsistencias en las decisiones o sentencias del tribunal porque dicha cláusula eleva una infracción contractual al nivel de una violación del tratado y, por tanto, da a los tribunales de tratados jurisdicciones para decidir demandas contractuales. Algunos tribunales han estado de acuerdo y otros no. Ostensiblemente esto parecería una inconsistencia. Por ejemplo, el tribunal en Stalini contra Jordania determinó que no tenía jurisdicción sobre dichas demandas contractuales, mientras que el tribunal de SGS contra las Filipinas determinó que sí tenía jurisdicción sobre las demandas contractuales. Pero una vez más, esta inconsistencia, supuesta inconsistencia, de hecho, no es una inconsistencia real. En el caso Stalini, las definiciones del texto exigían un enfoque diferente por parte del tribunal. El tratado en el caso de SGC versus las Filipinas exigía que el Estado anfitrión, entre comillas, respete todas las obligaciones que haya asumido con respecto a inversiones específicas, cualquier obligación que hubiese adquirido. En el tratado de Stalini versus Jordania tenía una fórmula diferente. Exigía que el Estado anfitrión, comillas, cree y mantenga en su territorio un marco legal que garantice el cumplimiento con las obligaciones adquiridas. El tribunal Saldini mencionó que estas estipulaciones del tratado eran significativamente diferentes y no observó el enfoque SGS versus Filipinas. De hecho, son muy diferentes, porque en un caso dice que se debe respetar todo compromiso y en el otro caso se habla de crear y mantener un marco legal para garantizar el cumplimiento con las obligaciones. Dos estipulaciones que son muy diferentes y no se debe sorprendernos que los dos tribunales hayan emitido sentencias diferentes. Ahora quisiera compartir con ustedes mi tercer y último comentario. Mi tercera y última observación es que incluso en los casos en donde hay enfoques claramente conflictivos, la medida de dicho conflicto a menudo se exagera y se deja de tomar en cuenta similitudes muy importantes. Si examinamos la calidad de la jurisprudencia actual existente o si el sistema de solución de conflictos actual es razonable y cumple sus objetivos, estas similitudes